La directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que ante el impacto en la economía mundial de una desaceleración y una recesión en Estados Unidos, puede ser necesario un poco de dolor para combatir la inflación. La cínica declaración de la directora del FMI surgió en respuesta a la pregunta sobre las previsiones del FMI y las posibles consecuencias para el país yanqui planteada por un periodista. Poco antes, Georgieva había afirmado que se está estrechando el camino para evitar una recesión en Estados Unidos y que la sacudida era dada por factores como el actual conflicto en Ucrania y los confinamientos en China. ¿Qué significa esta afirmación de la jefa de cartera del Banco del Mundo? ¿Un poco de dolor? ¿Para quién? ¿Se burlan de la humanidad? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La directora general del FMI, Kristalina Georgieva, ha asegurado en reciente rueda de prensa que puede ser necesario un poco de dolor para combatir la inflación. La jefa de la entidad ofreció tal respuesta a un periodista al abordar el impacto en la economía mundial de una desaceleración y una recesión en Estados Unidos. La pregunta, que dio lugar a la cínica respuesta por parte de la funcionaria, fue planteada por un reportero que indagaba sobre las previsiones del FMI y las posibles consecuencias a nivel global de una recesión en Estados Unidos. En ese contexto, la funcionaria señaló la importancia de combatir la inflación hoy y hacerlo una prioridad porque, afirmó esto, si no aseguramos la estabilidad de precios, sería negativo para el crecimiento y sería negativo para los ingresos, afectaría a las personas, afectaría dramáticamente a las familias. Desde la perspectiva cínica de la jefa del FMI, en su posición privilegiada, combatir la inflación es un paso que se debe dar al precio que sea, por lo que para ella y para la entidad que representa, un poco de dolor de la población, por supuesto, sería un precio justo para alcanzar con el tiempo supuestos beneficios que traería consigo el crecimiento global. Para la funcionaria, Washington es un motor clave para el crecimiento de la economía mundial y cuando este motor se ralentiza, eso se traduce en un impacto mucho mayor. Señaló además que están observando las implicaciones que podrían generarse de un endurecimiento en las condiciones financieras de esa nación. Lo anterior se traduce, pues, en un aumento en las tasas de interés para disminuir la demanda y frenar el alza en los precios, lo que según los especialistas es un arma de doble filo dado que la medida afectaría directamente el comercio y podría generar una estanflación, que es lo peor que le puede pasar a la economía mundial, que apenas se empieza a recuperar de los devastadores efectos en esta área tras la pandemia. Georgieva reveló que están analizando los números para estimar la situación económica estadounidense para en este y el próximo año, y a partir de esos datos, prever cómo afectarían a las perspectivas de crecimiento mundiales. Según dijo, también se encuentran muy atentos a los acontecimientos en China, por su rol importante en la economía mundial y porque se ha desacelerado de manera bastante significativa. Por lo tanto, quieren conocer las políticas que ahora se están proponiendo allí para reducir esa desaceleración que puedan mostrar un impacto positivo. En la misma conferencia de prensa, Kristalina Georgieva aprovechó para reforzar la evasión en la responsabilidad del gobierno yanqui en la actual crisis económica y, como lo viene haciendo Washington y sus aliados, responsabilizar de la sacudida a factores como el actual conflicto en Ucrania y los confinamientos en China. En ese sentido, aseguró que la condición económica estadounidense se adentra por un camino en el que se hace cada vez más difícil evitar una recesión, por lo que parece inevitable que la economía estadounidense se ralentice, ya que el camino para evitarlo es cada vez más estrecho. Por otro lado, mientras el presidente Biden ha evitado responder a la pregunta de un reportero sobre su responsabilidad en la inflación récord que está afectando a Estados Unidos y arrastra los precios en todo el mundo,
la directora del FMI quiso aprovechar a los medios para elogiar infructuosamente los esfuerzos del mandatario encaminados a renovar la infraestructura en el país y apostar por la innovación. Hechos que por supuesto no le alcanzan para contrarrestar el bajo nivel de aceptación que señalan las encuestas en su país, que ronda el 36%, así como otros informes que revelan que la mayoría de los estadounidenses culpan a su política económica del alza de los precios. Es así que una encuesta de un medio estadounidense de finales de abril mostró que la evaluación de la economía nacional por parte de los ciudadanos de Estados Unidos estaban en su nivel más bajo en una década. El estudio encontró que 66% de los estadounidenses encuestados cree que las políticas de Biden están perjudicando la economía nacional y 8 de cada 10 consideran que las medidas tomadas por su administración son insuficientes para combatir la inflación. Por su parte, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos a finales de marzo, su costo aumentó un 8,5% en términos anuales, lo que supone el crecimiento más alto desde diciembre de 1981. Mientras Biden ignora las cifras que lo hunden y apunta a la pandemia, la crisis de los chips y las acciones del oso en Ucrania como las principales causas de la inflación en el país. Con lo anterior, es válido indagar sobre el alcance del término "un poco de dolor" emitido por la titular del FMI, un controvertido organismo que junto a su gemelo, el Banco Mundial, son señalados por su responsabilidad en grandes crisis económicas de América Latina y el resto del mundo. Hay que decir que si en América Latina se hiciera un concurso de popularidad sobre organismos internacionales, es poco probable que el Fondo Monetario Internacional resultara ganador. Es indiscutible que los programas de supuesto auxilio económico de la organización han dejado durante las últimas décadas un recuerdo amargo y solo países endeudados en la región. Aunque el FMI y el Banco Mundial fueron presentados como el resultado de un esfuerzo apolítico para reconstruir la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial, especialistas sin conflicto de intereses señalan que la fundación obedece primordialmente a intereses particulares de defender o expandir el alcance del capitalismo occidental ante el posible desafío de la Unión Soviética, así como de promover los intereses de los Estados Unidos. Es así que para nadie es nuevo que, al igual que otra docena de organismos internacionales surgidos luego de la Segunda Contienda Mundial, utilizados como mecanismos de maniobra de la ONU, el FMI y el Banco Mundial son ahora solo dos instrumentos endémicos del poder político y económico de Estados Unidos y de países occidentales aliados. Tras 78 años desde su fundación, y a pesar de los esfuerzos por parte de ambas organizaciones por presentarse a sí mismas como un faro de conocimiento y habilidad en asuntos macroeconómicos y de desarrollo, dichas instituciones han sido y siguen siendo objeto de enconadas críticas por parte de académicos, economistas y la sociedad civil. Hay que decir que actualmente el FMI se adapta fácilmente al contexto internacional, abandonando los supuestos propósitos de expansión y desarrollo económico mundial provistos en su fundación en 1944. Su primera transformación surgió entre el año 1971 y 1973, con el abandono del patrón oro y la crisis de la deuda de los 80 y el final de la Guerra Fría, precipitaron cambios en la institución que adoptó el espíritu neoliberal del consenso de Washington. Lo anterior, supuesto para América Latina el abandono del modelo de sustitución de importaciones, que aportaba por elaborar productos nacionales para sustituir las importaciones del extranjero, para dar paso a la apertura de las economías en el comercio internacional. Actualmente, el fondo encamina su razón de ser a la adaptación de una economía globalizada. Bajo esos parámetros, cada vez es más evidente cómo las políticas del Banco Mundial y el FMI solo parecen apoyar un orden económico que beneficia a las élites y a los intereses del sector privado a expensas de las comunidades y de los países en supuesto crecimiento. En ese contexto, el FMI y su gemelo, el Banco Mundial, han enfrentado y enfrentarán resistencia mediante movilizaciones por parte de la sociedad civil y los movimientos sociales,
desde la campaña global de 1994, que tuvo como consigna 50 años es suficiente, hasta la Conferencia Global contra el FMI, Banco Mundial. Mientras el banco y el fondo enfrentan los desafíos que supone el llamado al multilateralismo que hacen otros gigantes en la geopolítica en medio de un orden global cambiante, Washington sigue negando su papel en la creación de las condiciones sociales, políticas y económicas que han llevado a la frustración, la privación de derechos y el caos en que ahora está sumergido el mundo. Por todo lo anterior, la sentencia a padecer un poco de dolor para atravesar la inflación no solo puede leerse como una falta de empatía hacia la humanidad que sufre los estragos económicos por la incompetencia del FMI y de toda organización maniobrada desde Washington, sino además como una burla del fondo en cabeza de Kristalina Georgieva, quien seguramente, desde su posición privilegiada, desconoce de ese dolor que premeditada y cínicamente invoca para los otros. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.